gloria a Dios. Y como sabes, el libro de Salmos es un libro poético. Son poesías, son canciones escritas por distintos salmistas, los cuales se fueron juntando, se fueron rejuntando y hicieron el libro, conformaron el libro de Salmos, ¿sí? Y este salmo habla de un deseo, de un anhelo, de un sentimiento tan profundo de salmista con respecto a la casa de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amable, ¿no? Y es la expresión de una persona que entiende que la casa de Dios, que en la casa de Dios hay amabilidad. Y cuando hablamos de amabilidad, yo busqué la definición de amabilidad. Dice, persona con actitud amable, persona que por su actitud amable y afectuosa es digna de ser amada, ¿sí? Amabilidad, cuán amable son tus moradas, cuán queridas, cuán amadas, quiso decir el salmista, son tus moradas. Porque para él la morada, el templo, la casa de Dios es un lugar muy amado. Era un lugar muy amado. Porque él entendía que en ese lugar la misma Shekinah, la misma presencia de Dios, la misma esencia y presencia de Dios descendía. Y ahí él podía estar seguro. Cuando vos estás con gente amable, te sentís cómodo, te sentís cómoda, estás en libertad con una persona amable. No así con una persona que realmente es más tirana o es más confrontativa, ¿no? Pero cuando vos te enfrentás o dialogás con una persona amable, ese diálogo se vuelve de una forma de que vos te sentís en confort. Reconfortado, vos te sentís como en casa, vos te sentís como diciendo, aquí me gusta estar, en este lugar me gusta estar. Y esto es lo que el salmista quería decir en el Salmo 84. Cuán amable, cuán querida, cuán amada es tu casa, Señor. Cuán amada es tu casa, porque yo me siento cómodo, porque yo me acostumbré que en esa casa hay amabilidad. Yo me acostumbré que en esa casa tu presencia es amable conmigo. Tu presencia es la que me inunda y la que me cambia y la que me llena y la que me da paz aún en medio de las tormentas. Muchas veces queremos buscar la paz en distintas actividades que nos gustan o que supuestamente quieren llenar nuestra alma. Y déjame decirte que ninguna actividad secular va a poder completar, va a poder llenar tu corazón. Solo la presencia de Dios que emana de la casa de Dios. El salmista entendía que él, viniendo a la casa de Dios, llegando a su casa, él podía sentir la amabilidad, el confort en la misma esencia de la presencia de Dios. Él sabía que ese Jehová de los ejércitos, fíjate que dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Ese Jehová de los ejércitos, si él venía a la casa de Dios, iba a pelear sus batallas y lo iba a llevar a la victoria. Y lo iba a llevar a la victoria. Él entendía, por eso él sintió, el salmista, el rey David, él entendió que tenía que hacer casa para Dios. Él sintió en su corazón y ella así lo entendió y así Dios también lo tomó, de que era necesario hacer el templo, la casa de Dios. Dios no necesitaba, él quería que Dios tuviera esa casa. No porque Dios la necesitara, sino porque nosotros como seres humanos necesitamos venir a la casa de Dios, a recibir de esa amabilidad de parte de Dios, de recibir ese confort de parte de Dios, de recibir esa paz que necesitamos de parte de Dios. Muchas veces estamos en casa y en casa no tenemos esa amabilidad. En casa por ahí tenemos turbulencias. En casas hay soledades, en casa hay conflictos, o en casa por ahí hay un buen clima, pero hay algo que te falta, hay algo que no te llena, hay algo que no termina de cerrar en tu interior. Y es que tenés que venir a la morada de Dios, a la casa de Dios, al templo, a la casa de Dios.
porque aquí está la amabilidad de Dios. ¿Puedes entender? Cuando hablo de amabilidad, hablo del afecto de Dios, hablo del amor de Dios, hablo de la paz de Dios. ¿Cuántas veces venimos a la casa de Dios en conflicto? Ay, me cuesta venir, me cuesta llegar. Ay, no sé qué me pasa. Estoy cansado y de repente antes de venir a la casa de Dios me agarró el cansancio y me quiero quedar a ver una película. ¿A cuánto les ha pasado? No me digan que no. ¿A cuánto nos ha pasado? Decir, ay Señor, hoy día de lluvia, qué bueno sería quedarme a descansar un rato, pero yo necesito del afecto de Dios, yo necesito de esa paz de Dios, yo necesito de esa presencia que viene y me inunda y me llena y lo transforma todo. Cuando llego a casa, ya no tengo más el dolor de la vesícula. Cuando llego a casa, ya no tengo más ese cansancio de la vida cotidiana, de los problemas, de la lucha y de la dificultad. Porque cuando nosotros venimos a la casa de Dios, aquí dejamos nuestras cargas, aquí dejamos nuestras luchas, aquí dejamos nuestras dificultades y nos vamos con la amabilidad de Dios. Por eso el salmista decía, cuán amables, cuán amables, cuán amadas, cuán queridas, cuán anheladas son tus moradas. Y cuando hablamos de moradas, en este capítulo hablamos del templo, hablamos de la casa de Dios. ¿Sí? Aquí Dios te da la victoria. Aquí Dios, el rey sabía que Dios le iba a dar la victoria. Por eso clama a Jehová de los ejércitos, ¿sí? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Anhelás la casa de Dios? Hacele la pregunta al que está al lado tuyo. ¿Anhelás venir a la casa de Dios? ¿O es un trámite más? Al comenzar esta exposición yo decía que muchas veces nos cuesta llegar a la casa de Dios. ¿Y cuánto que no? El enemigo va a poner miles de trabas para que no llegues a la casa de Dios. El enemigo va a poner miles de trabas para que no recibas palabra de Dios. El enemigo va a poner miles de trabas para que vos no te vayas con esa amabilidad de Dios, con ese amor de Dios, con esa paz de Dios, con esa renovación de Dios. Porque aquí es donde Dios te renueva, te levanta y te restaura. Aquí es donde Dios cambia tu visión de las situaciones. Aquí es donde Dios te da una nueva visión, una nueva cosmovisión, una nueva visión completa de lo que vos tenés que hacer en tu vida, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es en la casa de Dios. Es en la casa de Dios donde Dios te llama. Es en la casa de Dios donde vos ejerces los dones. Es en la casa de Dios donde vos creces. Es en la casa de Dios donde Dios te da talentos y aquí lo desarrollás. Es en la casa de Dios. Aquí desarrollás tus dones espirituales. En la casa de Dios. Aquí exponés la palabra. Aquí cantás, adorás. En congregación, como dice el Salmo 133. Cuán hermoso es ver a los hermanos juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Es como el buen óleo, es como la unción de Dios. Es en la casa de Dios. Por eso nunca debemos menospreciar las moradas de Dios. Nunca debemos menospreciar la casa de Dios. Y vos podés decir, bueno, pero yo en mi casa leo la Biblia. Yo en mi casa oro. Me parece perfecto y está bárbaro, porque tenemos que cultivar una vida espiritual. Pero es aquí en la casa de Dios donde Dios derrama bendición y vida eterna. Decirle que está al lado tuyo, bendición y vida eterna. Hay algo que me llama poderosamente la atención de este versículo. Anhela mi alma, dice el salmista, y aún ardientemente
desea mi alma, ¿no? El alma del salmista. Y yo recuerdo en este verano cuando fuimos a la costa, estábamos allí en la playa, y Barbie quiso tomar sol. La flaca quiso tomar sol. Y le decíamos: Barbie, cuidado, porque estaba medio nublado, ¿no? Cuidado, porque están las nubes, pero está el sol. Mirá que te puede quemar, ¿no? No, pero a mí no me arde. Bueno, Barbie, tené cuidado. No se veía nada, se veían sus piernitas blanquitas. Claro, pasó 1 hora, pasó 2 horas, bajó el sol, ya nos íbamos para la casa de Patri. ¿Y qué pudo haber pasado con la piel de Barbie? Esos rayos ultravioleta que traspasaban las nubes pegaron en sus blanquitas piernas. Y a la noche, esas piernitas blanquitas se transformaron en piernitas coloraditas, rojas, ardientes. No, decía: ay, no me toquen, que me arde. El salmista compara su deseo con la casa de Dios con un deseo ardiente. Cuando vos sentís que algo te arde, no podés estar tranquilo, no podés estar tranquila. Lo necesitas calmar ese ardor. Necesitas calmar, y ahí le poníamos la crema, Barbie, en las piernas, una toallita mojada fría para que calme ese calor ardiente que tenía ese sol pegado en su piel, ¿sí? Pero el salmista necesitaba ardientemente venir a la casa de Dios. Porque lo que él recibía en la casa de Dios no lo podía recibir en palacio, no lo podía recibir en los jardines, no lo podía recibir en ningún otro lugar que no sea en la casa de Dios. Su alma anhelaba ardientemente, había algo que ardía en su corazón por llegar a la casa de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que cultivar, iglesia. Venir a la casa de Dios no porque sea una obligación, venir a la casa de Dios no porque realmente sé que tengo que buscar de Dios, sino porque mi alma lo anhela ardientemente. Cuando vos tenés un alma ardiente en la presencia de Dios, cuando vos te llenás de la presencia de Dios, cuando vos le conocés a Dios, cuando vos dejás que Dios trate con tu vida, ya tu alma anhela ardientemente. Y estoy aquí temprano, y estoy aquí para cantar. Por ahí Dios me llena en una alabanza. Por ahí Dios toca mi corazón en la oración. Por ahí en la oración de las ancianas, al comienzo, al principio, Dios toca mi corazón porque mi alma anhela. Yo anhelo de Dios. Si había una característica en la vida del rey David, en la vida del salmista, era que él anhelaba la presencia de Dios. Él anhelaba a Dios, él anhelaba la casa de Dios, él amaba la adoración a Dios, él amaba la comunión con Dios y la buscaba, Más allá de sus defectos, más allá de sus pecados, más allá de sus luchas que son como las tuyas y como las mías, su corazón, su alma estaba ligado a Dios. Él estaba ligado a Dios, su alma estaba ligada a Dios. Por eso su alma anhelaba ardientemente estar en los atrios de Jehová. Ardientemente, yo me imaginaba algo ardor y enseguida me vino Barbie, ¿no? A la mente, sus piernas todas coloradas, que después se peló y bueno, ya está, y ahora tiene su pielcita nueva. Ardientemente anhelar estar en la casa de Dios. Lo que vos recibís acá no lo vas a recibir en ningún lado. Por eso el salmista lo entendía bien. Por eso los apóstoles lo entendían, iban a la hermosa, a la oración, iban al templo. Por eso Jesús iba al templo, porque es necesario estar en la casa de Dios. Es necesario
Para nosotros, seres humanos, carnales, almáticos, en un mundo completamente dado vuelta, en un mundo completamente almático, venir a la casa espiritual. Este es un recinto espiritual. Esto no es una plataforma, esto no es un escenario. Acá yo no me vengo a mostrar, esto es un altar. Y aquí, de aquí se emana la presencia de Dios. Yo voy a un recital, escucho cantar, distintas bandas musicales están en un escenario. Voy a ver una obra de teatro, pasa escena 1, escena 2, distintas escenas, por eso escenario, ¿no? Pero los que impartimos aquí, lo que hacemos aquí, cantar, adorar, orar, predicar, dar palabra, esto es altar. No es ni plataforma, no es escenario, esto es altar. Entonces, nosotros del altar tenemos que recibir esa porción que me lleva a sentir lo que sentía el rey David. Cuán amables son tus moradas, anhela mi alma ardientemente. Fíjate que no dice fervientemente, dice ardientemente. Le ardía estar en los atrios de su Dios. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? Siento ardor por estar en la casa de Dios, porque yo sé que esta es la casa de Dios. No es mi casa, no es la casa de Elías, no es la casa de Alejo. Si bien somos parte de la iglesia, es nuestra casa porque pertenecemos a este lugar, porque Dios nos estableció en este lugar. Principalmente es la casa de Dios. Y si estoy en un tiempo que me cuesta llegar a la casa de Dios, llénate de Dios, porque aquí vas a recibir ese fervor, ese ardor, ese anhelo de la casa de Dios. Hay tendencias modernas que dicen, bueno, no es necesario que vayas tanto a la iglesia. Al final te encerras en la iglesia y después terminamos más afuera que adentro, con actitudes de afuera y no actitudes que Dios establece en la casa de Dios. Iglesia, cuidado. Estamos en un tiempo en que el enemigo se ha levantado con muchas leyes, con muchos parámetros antibíblicos, anticristianos. Y lo vemos, lo hemos visto con la ley que querían sacar de despenalización del aborto. Las leyes que vienen por delante. Los organismos internacionales apoyando estas mismas leyes. Todo un movimiento satanista detrás de todo esto. Latinoamérica queriéndose levantar para matar a nuestros bebés, a nuestras generaciones futuras. Aquellos hombres y mujeres que Dios ya estableció, que sean su pueblo, que sean sus hijos. El enemigo los quiere matar desde antes que nazcan. Cuidado, iglesia. Cuidado. A veces por venir, bueno, yo vengo a la casa de Dios cuando puedo, terminamos compartiendo lo que afuera, lo que el mundo quiere. Y el mundo comienza a meterse en la iglesia porque vos no anhelás fervientemente sus atrios. Vos no anhelás su altar. Un día estábamos ministrando hace muchos años atrás, estábamos ministrando y Dios me amonestó. Estábamos ministrando y había gente que pasaba al altar y yo por un momento pensé algo. Digo, Señor, ¿es necesario que siempre pasen los mismos a recibir al altar? Y Dios me amonestó en ese mismo momento. Y después le pedí tanto perdón a Dios, ¿no? Porque a veces uno humanamente no se da cuenta de ciertas cosas. Y Dios me decía, vienen al altar porque me vienen a ofrecer. ¿Quién sos vos para cuestionarlo? Y yo decía, Señor, perdón, tenés razón. Porque este lugar no es un lugar secular. Yo no paso aquí simplemente.
Porque bueno, vengo con una necesidad. Muchas veces vengo al altar a ofrecer mi vida, a ofrecer mi talento, a ofrecer lo que soy, lo que tengo, también a pedir, pero vengo a ofrecer. Y Dios me amonestó grandemente y todavía lo recuerdo. Y en el momento le pedí perdón al Señor y le dije: Señor, tenés razón. ¿Quién soy yo para cuestionar quién pasó, quién no? Cada uno sabe en su interior. Y bueno, ahí aprendí, ¿no? La amonestación del Señor, ¿no? Porque somos humanos y nos equivocamos. Pero iglesia, que no se te haga costumbre la iglesia. Que no se te haga costumbre la iglesia. Cuando la iglesia se te hace costumbre, comenzás a decaer en tu vida espiritual. Cuando la iglesia se te hace costumbre, una actividad más, comenzás a menguar en esa comunión con Dios, que es lo esencial, que es lo que te mantiene ferviente, que es lo que te mantiene ardiente, como lo mantenía a este hombre, anhelante, amante de las moradas de Dios, amante de la casa de Dios, no simplemente para hacer algo por una actividad, porque estoy aburrido en casa, simplemente porque yo lo anhelo a Él. Yo lo anhelo a Él. Por eso vengo a este lugar. Por eso me encuentro con mis hermanos que sienten lo mismo que yo. Por ahí estoy en casa y tengo gente que no entiende lo que yo siento. Y te dicen: tanto tiempo en la iglesia. Es necesario que vengas tanto tiempo en la iglesia. Y ellos no entienden, porque no entienden el fervor que tenemos aquellos que anhelamos de Dios. Yo anhelo más de Dios. Yo no sé qué es lo que te pasa a vos por el proceso que estás atravesando, pero yo anhelo más de Dios. Y cada día que vengo a la casa de Dios y me siento ahí, le digo: Señor, más. Señor, más. Señor, lléname. Lléname, me vacié en esta semana. Me vacié con problemas, con dificultades, con enfermedades. Me vacié. Lléname en este mismo momento. Tengo que afrontar toda la semana con dificultades, con lucha, con trabajo, con cansancio, con familia, con tantas cosas. Pero lléname en este momento, en este mismo momento, lléname de ti. No importa lo que pase a tu alrededor, iglesia. No permitas que tu vaso se vacíe. En el momento que el rey David permitió que su vaso se vacíe, ¿vos sabés lo que pasó? Se distrajo en un balcón y allí hizo lo que no tendría que haber hecho, porque permitió que su vaso se vacíe. Permitió que ese fervor, que ese ardor, eso que le ardía, que no lo mantenía inquieto en Dios, se apagara. Y cuando ese ardor y ese fervor por la casa de Dios, por la presencia de Dios, por los atrios de Dios se apaga, comenzás a decaer en tu vida espiritual. No lo permitas, decirle al que está al lado tuyo, no lo permitas. Gloria a Dios. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi corazón y mi carne. El corazón y su alma, sus emociones. Cuando estaba mal, le cantaba igual. Sus emociones, a veces nuestras emociones son nuestros propios enemigos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Porque si vos comenzás a regirte por tus emociones, va a haber un día que no querés venir, va a haber un día que no querés servir, va a haber un día que vas a decir: bueno, mejor me quedo en casa porque estoy cansado. Uy, hay una película que a mí me encanta y bueno, me quedo mirando la película, voy mañana, pasado. Uy, hay un problema que me aqueja, tengo este problema, semejante problema, ¿para qué voy a ir a la casa de Dios? No tengo fuerza, no tengo ganas. Y ahí comenzás a darle lugar a tus emociones. Y no llegas a la casa de Dios para que la fuerza de Dios, el poder de Dios, la renovación de Dios venga sobre tu vida. El salmista lo sabía muy bien. Por eso decía: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi corazón, lo que siento.
aunque me siento mal, aunque entré en pecado, Salmo 50 y 51. Aunque estoy en pecado, Señor, perdóname y lávame de mi pecado. Y él cantaba delante de la presencia de Dios. Aún en el mismo momento de su soledad, él entró en la presencia de Dios. Él entendía lo que es cantarle. Y cuando nosotros hablamos de cantar, muchas veces pensamos de cantar con alegría, ¿no? De cantar júbilo, de cantar adoración. Pero también cantar es clamar a Dios en medio del dolor. Cantarle en medio del dolor. Porque cuando vos cantás en medio del dolor, el mismo Espíritu Santo comienza a descender y comienza a transformar ese dolor en gozo y en paz. Comienza a sacar ese dolor y comienza a poner la paz de Dios. Y comienza a poner la confianza en Dios. Aunque el médico te diga no se puede, aunque el médico te diga está mal, aunque la situación es adversa, sea adversa, aunque la situación pareciera como que no va a funcionar, no va a avanzar, hay situaciones que vos crees que traban tu vida, aún en medio de eso, cántale al Señor, porque Dios recibe el cántico de gozo, de guerra, de alabanza, pero también el cántico en medio del dolor. Por eso Él decía, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Él entendía que en la casa de Dios las cosas cambiaban. Él entendía de que cuando Él venía a la casa de Dios, no se iba de la misma forma, no se iba de la misma manera, no iba a ser lo mismo su vida sin venir a la casa de Dios. Fíjate lo que dice más adelante. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Él veía cuando iba a la casa de Dios los nidos de esos animalitos, del gorrión y la golondrina. Ellos no pudieron haber buscado mejor lugar para hacer su nido que la casa de Dios. Ahora yo te pregunto a vos, ¿dónde haces tu nido vos? ¿Dónde está tu esencia? ¿En tus fuerzas? ¿En tu casa? ¿En tu trabajo? ¿Dónde está tu fuerza, tu esencia, tu nido? Tu centro, tu corazón, ¿dónde está? Estos animalitos habían elegido el mejor lugar. Habían elegido allí, en la casa de Dios, cerca de los altares, cerca de donde emana palabra, cerca de donde emana presencia, cerca de donde emana adoración, cerca de donde emana oración, cerca de donde emana guerra espiritual. Allí estaban el gorrión, un pajarito muy sencillo, muy común, el gorrión, el más sencillo de todos, y la golondrina también, ese animalito tan intrépido, tan inquieto, el pasivo, el tranquilo, el común. El gorrión, si vos ves, el gorrión es un pajarito muy sencillito, muy común, grisecito, chiquitito. Pero también estaba la golondrina. En la casa de Dios, en los atrios de Dios, en el altar de Dios, hay lugar para todos aquellos que realmente quieran establecerse en la casa de Dios. Por eso te digo, hoy en día está la tendencia, no es necesario, incluso se enseña en los institutos bíblicos, no es necesario que te congregues tanto, una vez por semana, una vez cada 10 días, vos lees la Biblia en tu casa, evangelizá a tu vecino y está perfecto.
Pero en la medida que estés en menos contacto con tus hermanos de la fe, en menos contacto con la adoración a Dios, en menos contacto con la presencia de Dios, en menos contacto con el servicio de Dios, déjame decirte que te vas a ir secando. Te vas a ir secando. Te vas a ir alejando de lo que es la esencia ardiente en la presencia de Dios, ferviente en la presencia de Dios, anhelando ese lugar querido, ese lugar amable, ese lugar amado que es la casa de Dios, las moradas de Dios. Por eso estaba tan desesperado el rey David para hacerle casa a Dios. Él no lo pudo hacer, lo tuvo que hacer su hijo Salomón. E hizo una casa maravillosa, maravillosa para su Dios. Y aquí es como que el salmista en medio de la casa mira, y uno entre sus palabras en el versículo pareciera como que hay un celo, como una envidia, ¿no? Santa. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de los altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Él se agarraba, Rey mío y Dios mío. Se sostenía fuerte con sus dos manos, Rey mío y Dios mío, de la misma presencia que salía de la casa de Dios, de los mismos ríos que emanan del altar de la casa de Dios. ¿Podés entender lo que te digo? ¿Podés entender? Vamos a contrarrestar esa teología tan moderna. Venía a la iglesia cuando una vez cada tanto, no. Anhelá ferviente como el rey David sus atrios, el altar. Anhela ferviente estar en su presencia. No hay mejor cosa que estar en tu trabajo y sentir la presencia de Dios. No hay mejor cosa que estar en tu casa lavando la ropa y sentir la presencia de Dios. No hay mejor cosa que estar yendo en el colectivo, por ir repletos, todo apretado ahí en el colectivo, pero sintiendo la presencia de Dios. Y eso lo vas a obtener de una vida de congregación. De una vida de congregación. Digan lo que digan hoy en día, lo vas a obtener de una vida de congregación. Cuando menos te congregues, cada vez te vas a ir enfriando más. Cuando más te congregues, más te vas a ir llenando de Dios. Y le permitís al Espíritu Santo que trabaje en vos, ¿no? Obviamente. Y venís aquí y abrís tu corazón de par en par, ¿no? Vas a ver cómo vas creciendo en presencia de Dios, en esencia de Dios. El camino del cristiano comienza cuando nosotros le aceptamos al Señor, pero hay un camino y una trayectoria en la cual vos tenés que crecer cada día más parecido a Cristo. Vamos en camino a la plenitud de Cristo, a esa plenitud que me llena y me llena todo. Pero la vas a obtener aquí en la casa de Dios, pasando al altar cada vez que haya un llamado, teniendo en tu alma un anhelo por recibir más de Él, un anhelo por alcanzar más de Él, que era lo que el rey David quería. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Él decía, qué bueno, los sacerdotes viven en la casa de Dios. Qué bueno esa gente que sirve en el templo. Son bienaventurados los que trabajan en la casa del Señor. Adoran a Dios perpetuamente. No un día a la semana, no 2 días a la semana, perpetuamente. Y déjame decirte de que cuando vos le adorás a Dios perpetuamente, la perpetuidad de Dios se establece en tu vida. Porque vemos tantos cristianos que se enfrían y se alejan.
porque no están perpetuamente en la presencia de Dios. No anhelan perpetuamente esa presencia que te llena, te limpia, te transforma, te cambia. Esa presencia que te da unas nuevas fuerzas. Esa presencia que te cambia la visión negativa, que te cambia todo lo negativo y te da esa positividad que viene de parte de Dios. Te da esa fuerza que viene de parte de Dios. Te da esa visión, te cambia la visión. Si yo vine al Señor con depresión y con angustia, cuando yo estoy en la presencia de Dios, en sus atrios, en su casa, comienzo a ser transformada y mi visión cambia de depresión, de angustia, de no se puede, a todo lo puedo en Cristo, que Él me da la fuerza. En la casa de Dios, en la morada de Dios, aquí, con tu hermano que está al lado. Míralo al que está al lado. Qué lindo que sos, decile. Gloria al Señor, porque somos lindos en el Señor. Somos hermosos en el Señor. Hay una hermosura especial que Dios ha sembrado en nosotros. Gloria al Señor, es así. Somos hermosos para Dios. Con tu hermano que está al lado, codo a codo, palmo a palmo, adorando a Dios, levantándonos, llenándonos de la presencia de Dios. Dios nos estableció en una casa. El rey lo entendió así. Jesús lo entendió así. Él iba al templo. Fíjate en los evangelios. Él era la segunda persona de la Trinidad. Y él tenía que ir a la casa de Dios. Él iba a la casa de Dios siendo Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a venir a la casa de Dios? Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y es como que lo decía con un dejo de yo quisiera perpetuamente adorar a Dios. Mi alma lo anhela, mi corazón ardiente necesita de los atrios, necesita del altar, necesito de la casa de Dios, de esa misma presencia que me hace una persona nueva, que me hace una persona llena, me hace una persona rebosante, cuyos ríos que emanan de la misma presencia me llenan, me colman, me renuevan, me levantan, me restauran y me dan una nueva vida. Por eso lo decía el salmista en el Salmo 133. De allí emana bendición y vida eterna. Y vida eterna. Para terminar, me gustaría que saltes al versículo 10. Gloria al Señor. Fíjate lo que dice el salmista. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería el salmista antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Él prefería estar en la puerta, allá adelante, allí, delante del pasillo, allí adelante. Prefería estar en las puertas de la casa de Dios que antes de estar en el palacio del rey.